Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar brevemente de una etapa muy importante de la historia de nuestro país, el Porfiriato. Una visita al Museo Palacio de los Poderes en el centro de la ciudad minera de Guanajuato nos ayudará a comprender mejor este periodo. ¡Vamos allá! En una esquina de la Plaza de la Paz, en la Avenida Juárez número 77, se encuentra el Museo Palacio de los Poderes. Este fabuloso edificio fue, hasta hace algunos años, sede de los poderes del gobierno del estado de Guanajuato. De ahí viene su nombre. Pero desde 2017 se convirtió en un museo y a través de su arquitectura y de algunas de las piezas que resguarda, conoceremos datos muy interesantes de este periodo llamado Porfiriato. El edificio fue construido entre 1897 y 1900, hace ya más de 100 años. Esta etapa de nuestra historia es conocida como Porfiriato, debido a que el presidente de la República en ese entonces era el general Porfirio Díaz. El Palacio de los Poderes fue diseñado por el ciudadano de origen inglés Cecil Louis Long, quien era un famoso relojero, pero además tenía grandes conocimientos de arquitectura. Durante el Porfiriato construyó otras obras importantes en el estado de Guanajuato. Su nombre está grabado en la fachada del edificio y en la escalera principal. En el Porfiriato, a la gente que podía darse algunos lujos le gustaba el arte y estilos europeos, principalmente de Francia. También imitaban sus vestimentas y algunas de sus costumbres. El Palacio de los Poderes es de estilo ecléctico, es decir, que es una mezcla armónica de varios elementos pertenecientes a estilos antiguos y de varias culturas. Mientras estaba en una de sus giras por el país, fue el presidente Porfirio Díaz en persona quien inauguró el edificio en 1903. En esa ocasión inauguró también el Monumento a la Paz y el Teatro Juárez, que se localizan a unos cuantos metros del museo. A los grandes teatros donde se presentaban obras y conciertos acudían principalmente la gente rica, comerciantes, dueños de minas y demás empresarios. El resto de la población acudía a las carpas, que era como se le decía en esa época a los circos, o también iban a los llamados teatros de revista, en donde se presentaban pequeños espectáculos. En la sala permanente encontramos muchos objetos relacionados a los últimos años del Porfiriato, sobre todo vinculados a los festejos de los primeros 100 años de la independencia de México, que se celebraron en septiembre de 1910. Porfirio Díaz fue un militar que en su juventud peleó para defender al país contra los conservadores y contra otros países que nos querían invadir. Fue un héroe muy popular en su momento y llegó a ser presidente de México. Para llegar al poder dio un golpe de estado en 1876, es decir, inició un movimiento armado para reclamar su triunfo en las elecciones. Al principio todo parecía ir bien en esta etapa. El presidente Díaz logró establecer la paz en el país, introdujo un gran avance tecnológico y mejoró la economía. En el Porfiriato tuvo mucha importancia el ferrocarril y otros avances tecnológicos. En ese periodo surgieron en el mundo muchos nuevos inventos, que es algo que conocemos como Revolución Industrial. El gobierno de Porfirio Díaz trajo a México esos adelantos. Mandó ampliar la red de ferrocarriles para mejorar el comercio. De 800 kilómetros de vías de ferrocarril se incrementó a 20,000 kilómetros, conectando las principales ciudades con los puertos y la frontera con Estados Unidos. En Guanajuato y otras zonas mineras del país se incrementó la explotación de plata, oro, carbón y otros minerales, así como el inicio de la explotación de un nuevo recurso, el petróleo. Se instalaron en México nuevas maquinarias a base de vapor y poco tiempo después, los primeros motores eléctricos, y fue en 1899 que la iluminación eléctrica llegó. Este museo tiene unas lámparas extraordinarias, muy bonitas, y todas ellas fueron hechas durante el Porfiriato. Si tienes suerte, cuando lo puedas visitar, podrás ver algunas de ellas encendidas. Otros adelantos tecnológicos de aquella época fue la llegada de los primeros automóviles y otros transportes urbanos como los tranvías eléctricos.
Por primera vez había aparatos capaces de grabar y reproducir el sonido. Chapultepec, agosto 15 de 1909. E incluso apareció el teléfono. La primera llamada de larga distancia en nuestro país se realizó en 1878. Y si querías hablarle por teléfono al presidente, tenía el número 64. Sí, eran muy poquitos números porque en ese entonces había mucho menos población. En el año de 1900, en México vivían 13 millones de personas. Hoy somos cerca de 128 millones. La mayoría vivía en el campo y muy pocos en las ciudades. El problema del porfiriato era que, aunque había progreso y mucha riqueza, solamente la podían disfrutar algunas familias privilegiadas y algunos extranjeros. Los campesinos y los obreros sufrían injusticia, explotación y hambre. Porfirio Díaz y sus aliados permanecieron por muchos años en el poder, pues se reeligieron varias veces para continuar en el gobierno. Porfirio Díaz gobernó por 31 años, salvo un periodo intermedio de 4 años en los que fue presidente Manuel González. Mucha gente estaba cada vez más descontenta y querían un cambio. En septiembre de 1910, todo era fiesta y desfiles militares celebrando el centenario de la independencia de nuestro país. Muchos objetos que se hicieron para conmemorar esta fecha tan importante los puedes conocer personalmente en el Museo Palacio de los Poderes. Menos de 2 meses después de esta celebración, el 20 de noviembre de 1910, estalló la Revolución Mexicana, encabezada por Francisco I. Madero. Esto provocó el fin de esta etapa conocida como Porfiriato. En este museo existió alguna vez un retrato importante de Porfirio Díaz, para rendirle honores al lado de otros personajes de nuestra historia, como Miguel Hidalgo o Benito Juárez. Pero a diferencia de estos, el de Díaz desapareció tras la revolución. Nadie sabe dónde quedó. Otro detalle que puedes ver como símbolo del antiguo porfiriato es el escudo nacional hecho en mosaicos en la escalera principal del edificio. Si te fijas, es diferente al actual. El águila está de frente y con las alas abiertas, a punto de comenzar a volar. Eso simbolizaba la idea de progreso, como si México se elevara con el vuelo del águila. Después de que la gente se levantó en armas por diversas causas contra su gobierno, Porfirio Díaz renunció a su cargo como presidente de México en mayo de 1911. Se fue a vivir a Francia, donde murió 4 años después, en julio de 1915. Hasta aquí nuestra cápsula. Espero les haya gustado. Ojalá ustedes puedan visitar pronto el Museo Palacio de los Poderes. ¡Hasta luego! Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.